vamos a ampliar, por supuesto, el análisis, vamos a conocer la reacción de Lisa Sánchez. Ella es directora general de la organización México Unido contra la Delincuencia. Un gusto saludarte, Lisa. Déjame empezar por el tema de género. Me parece muy importante preguntarle a una mujer como tú, ¿qué tipo de señal manda que los ministros, los que votaron por ella, por la flamante presidenta de la Corte Suprema, o de la Suprema Corte, perdóname, pues lo hayan hecho en un país con una crisis brutal de feminicidios y donde el presidente se le ha percibido como poco empático en la causa? Es correcto, Gaby, muchísimas gracias, buenas tardes. Es una excelente señal, no solo porque se rompe el famoso techo de cristal o el famoso piso pegajoso que no deja que las mujeres lleguen a los máximos puestos de poder, incluso cuando están perfectamente facultadas para hacerlo, pero yo además sería doblemente optimista. Los ministros dieron un mensaje de que no solo es una mujer, sino es una mujer que tiene fondo, que tiene las credenciales, que ha demostrado tener una trayectoria importante y además una trayectoria que en sus propios fallos y proyectos ha incluido la perspectiva de género, tanto en sus sentencias como en sus argumentaciones, y que evidentemente se asume como una ministra feminista, así que no estamos frente al nombramiento de cualquier mujer frente a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia en México, aunque sin duda alguna pues tendrá ella como reto durante su presidencia ir materializando y humanizando más esa perspectiva de género para que trascienda ya no solo hacia sus propios proyectos, sino hacia los fallos de la Corte completa y del Poder Judicial Federal en su conjunto. Ahora, en el caso de una de sus colegas magistradas, Yasmín Esquivel, con este plagio señalado por la UNAM, que en un caso que falta determinar o confirmar quién es el autor, digamos, de ese plagio, preguntarte como presidenta del Consejo de la Judicatura Federal, ¿a ella no le tocará también ver este caso? Correcto, así lo decía también la nota y lo consignaba muy bien. Será la ministra Piña quien sea la encargada de resolver estas denuncias presentadas contra la ministra Yasmín Esquivel por el tema del plagio. Pues hay que recordarle a nuestra audiencia efectivamente que entre los requisitos constitucionales para ocupar un puesto de ministra de la Suprema Corte, pues está con contar con un título válido de licenciatura en Derecho con una antigüedad mínima de 10 años y contar con una buena reputación. Y dado el escándalo del plagio de su tesis, que le corresponderá a la UNAM esclarecer efectivamente si se trató de un plagio y quién plagió a quién, pues estos requisitos no se completan de manera satisfactoria, de forma que será la ministra Piña quien tenga que dirimir también pues la permanencia de la ministra Yasmín Esquivel como suprema jueza en México. Es un asunto complejo, delicado. Ahora, hablar de lo que ha mencionado el presidente. Dice, somos autónomos, pero esta ministra ha votado en contra de las reformas de la 4T, la transformación que promueve el presidente bajo esa sigla, la 4T. Preguntarte, esto suena a una descripción. Si no fuera porque quien lo dice, pues ha descalificado a los miembros de la Suprema Corte de Justicia. ¿Qué me dices tú en relación con las primeras reacciones? Pues sí, efectivamente es sumamente preocupante que el presidente haya declarado no solo que no interferirá, como es obligación constitucional que no lo haga, sino que en días anteriores también haya declarado que solo le quedan 2 ministros incondicionales dentro de la Corte, independientemente de que él hizo 4 designaciones. Le corresponde a la ministra presidenta pues defender la autonomía del Poder Judicial Federal en su conjunto, no solo de la Suprema Corte de Justicia, frente a la interferencia de otros poderes constitucionales y sobre todo defender las decisiones de jueces, magistrados y ministros frente a esa intervención de los distintos actores, así como, y déjame subrayar esto, velar efectivamente porque el cumplimiento de los juicios de amparo que otorga la Corte sean efectivamente pues llevados a sus últimas consecuencias por todos los actores que les toque, para que no vivamos ciertas incongruencias que estamos viviendo en algunos temas, como sería la política de drogas, en donde incluso donde la Suprema Corte se pronuncia en un sentido, pues la aplicación desde el Poder Ejecutivo Federal y desde la Secretaría de Salud no acompaña lo que la Corte ya tuvo como resolutivo. Sin duda alguna son retos importantes en temas de autonomía y con un presidente pues que no da señales de querer parar esa interferencia, al menos en los señalamientos públicos desde la conferencia mañanera. Y dentro de ese contexto, Lisa, los temas que tú consideras más espinosos que deberá abordar, ¿qué me dices?
Pues mira, como temas tenemos por lo menos 3 o 4 temas que van a ser fundamentales y donde vamos a ver efectivamente cuál es el poder de la ministra Piña para poder llevar a sus colegas a lograr resoluciones. Ya decía muy bien la nota, la militarización de la seguridad pública es uno de los más importantes, porque durante la presidencia del ministro Saldívar vimos que este tema no se quiso tocar de manera deliberada y hay al menos 9 casos que ya están en la Suprema Corte de Justicia pendientes de resolución. De hecho, México Unido contra la Delincuencia hizo a finales del año pasado una solicitud de audiencia pública para que estos temas no solo se listen, se discutan y se voten, sino que se tome en cuenta pues las perspectivas y la evidencia que existe sobre los impactos negativos de la militarización. Otro será el caso de la prisión preventiva oficiosa, que si bien pues ha sido resuelto en los últimos meses en el máximo tribunal, vendrá sin duda alguna otro fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y eso obligará a que la Corte resuelva las contradicciones constitucionales entre la prisión preventiva oficiosa y el bloque de derechos humanos constitucional, y finalmente no habrá otros temas como la reforma electoral y lo que resulte también de las últimas modificaciones constitucionales que haga el presidente, que sin duda alguna serán pues temas importantes, lo mismo que la resolución, como decía yo, de las controversias que todavía existen respecto a las decisiones previas de la Corte en materia de política de drogas, por ejemplo, sabiendo que ya hubo una declaratoria general de inconstitucionalidad para proteger el consumo adulto de cannabis en México, y el delito de posesión simple permanece en algo que la propia ministra Piña ha dicho en distintas ocasiones que debe eliminarse del Código Penal por ser una contradicción pues irresoluble. Hay otros temas importantes que ya no son temas necesariamente de agenda, sino que son responsabilidades en tanto que presidenta del Consejo de la Judicatura. Muy brevemente te cuento 3. Debe priorizar la protección de la vida de los jueces frente a este contexto de violencia generalizada en el país. Deberá buscar una mejor coordinación con los poderes judiciales estatales para que efectivamente pues las decisiones permeen hacia abajo, porque si todo se queda en la justicia federal, pocas cosas las veremos cambiar en los hechos. Y finalmente deberá continuar los esfuerzos por lograr la paridad. Hay un dato ahí interesante, solo 40% de los juzgados de distrito son dirigidos por una mujer, y aunque esto es evidentemente mucho mejor que en décadas anteriores, pues aún falta mucho por lograr esa equidad y esa paridad en el conjunto de poderes judiciales estatales y federal a lo largo del país. Excelente perspectiva. Muchísimas gracias por tu tiempo, Lisa. Un muy buen año 2023. Ella es la directora de México Unido contra la Delincuencia. Gracias. Gracias a ti.